El tema del divorcio no fue tratado por José Smith de manera aislada o meramente legal, sino siempre dentro de un marco mucho más amplio: la naturaleza eterna del matrimonio, el plan de salvación y la dignidad moral del ser humano. Para el profeta de la Restauración, el matrimonio no era simplemente un contrato social sujeto a la conveniencia humana, sino una institución divina establecida por Dios antes de la fundación del mundo, diseñada para el progreso eterno de sus hijos. En este contexto, cualquier conversación sobre el divorcio debía partir primero de una comprensión correcta del propósito del matrimonio según Dios. José Smith enseñó que el matrimonio, cuando es sellado por la autoridad divina, trasciende la muerte y se convierte en un vínculo eterno. Por lo tanto, la disolución de ese vínculo no podía tratarse con ligereza, ni emocional ni espiritualmente. José Smith vivió en una época donde el divorcio, aunque menos común que hoy, ya era una realidad social. Sin embargo, su enfoque no fue condenatorio ni legalista, sino profundamente pastoral y doctrinal. Él comprendía que los matrimonios estaban formados por personas imperfectas, con debilidades, errores y circunstancias complejas. Aún así, enseñó que el matrimonio debía fundarse en principios de rectitud, amor genuino, sacrificio mutuo y santidad personal, y que cuando estos principios se abandonaban de manera persistente, el matrimonio perdía su propósito divino. José Smith no enseñó que el matrimonio debía mantenerse a cualquier costo, sino que debía mantenerse con rectitud, respeto y amor verdadero. Donde estos principios eran destruidos, el daño espiritual podía ser profundo. Uno de los principios más importantes que José Smith enseñó, y que es clave para entender su visión sobre el divorcio, es el albedrío moral. El profeta afirmó repetidamente que Dios jamás obliga a sus hijos a permanecer en relaciones que destruyen su dignidad, su fe o su progreso espiritual. En sus enseñanzas sobre la agencia humana, José Smith dejó claro que el cielo se gobierna por persuasión, longanimidad, mansedumbre y amor sincero, y no por coerción. Aplicado al matrimonio, este principio implica que la permanencia en una relación debe ser una elección justa y consciente, no una prisión espiritual. El divorcio, entonces, no era visto como el ideal, pero tampoco como una condena automática cuando las circunstancias lo hacían necesario. José Smith también enseñó que la injusticia, el abuso y la infidelidad eran violaciones graves del convenio matrimonial. Aunque el lenguaje moderno sobre abuso no estaba desarrollado como hoy, el profeta fue claro al enseñar que ningún convenio puede mantenerse cuando una de las partes actúa en abierta rebelión contra los principios de Dios. En sus discursos sobre el sacerdocio y la autoridad, José Smith advirtió que cuando alguien usa su posición, sea eclesiástica o familiar, para dominar, controlar o herir a otros, pierde inmediatamente la aprobación del cielo. Este principio se aplica directamente al matrimonio. Un matrimonio donde hay dominación injusta deja de ser un convenio aprobado por Dios, aun cuando externamente exista. En cuanto a la infidelidad, José Smith fue directo y sin ambigüedades. Enseñó que la fidelidad matrimonial era un principio sagrado y que su violación tenía consecuencias espirituales graves. En este sentido, el divorcio no era presentado como un castigo, sino como una consecuencia natural de la ruptura del convenio. Cuando la confianza, la fidelidad y la pureza se destruían, el matrimonio quedaba espiritualmente herido. José Smith entendía que forzar la permanencia en una relación quebrantada por la traición podía causar un daño mayor que permitir su disolución de manera ordenada y justa. Otro aspecto clave en las enseñanzas de José Smith es que Dios es un Dios de orden, justicia y misericordia.
El profeta rechazaba los extremos, tanto la idea de divorciarse por motivos triviales como la idea de prohibirlo absolutamente. Para él, la ley de Dios siempre debía aplicarse con sabiduría, revelación y discernimiento espiritual. En asuntos matrimoniales, José Smith enfatizó la necesidad de buscar revelación personal, consejo inspirado y un examen honesto del corazón. El divorcio no debía ser una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso serio, espiritual y profundamente reflexivo. José Smith también enseñó que el matrimonio eterno no puede existir sin dignidad moral y espiritual. Un matrimonio sellado no es simplemente una ceremonia, sino una vida de convenios vividos diariamente. Cuando esos convenios se rompen sistemáticamente, el sello pierde su poder espiritual. En este sentido, el divorcio no destruye algo eterno, más bien reconoce que lo eterno ya ha sido quebrantado por la conducta humana. Esta perspectiva es crucial, porque libera a las personas del sentimiento de condena eterna cuando han sido víctimas de circunstancias injustas o dolorosas. Finalmente, José Smith enseñó que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aunque el divorcio representa una experiencia profundamente dolorosa, no es el fin del progreso eterno. El profeta habló con frecuencia de la capacidad de Dios para sanar, restaurar y redimir a quienes han sido heridos por las decisiones propias o ajenas. En su teología, el fracaso de un matrimonio no define el valor eterno de una persona. Al contrario, la gracia de Cristo puede convertir incluso las experiencias más dolorosas en instrumentos de crecimiento, sabiduría y compasión. En la segunda dimensión de las enseñanzas de José Smith sobre el divorcio, encontramos una profunda comprensión de la justicia y la misericordia divinas aplicadas a la vida real. El profeta rechazó la idea de que Dios se deleita en castigar a sus hijos por sus errores matrimoniales. En cambio, enseñó que Dios desea la sanación del corazón, la restauración del alma y el progreso eterno. Para José Smith, el divorcio no era una sentencia espiritual permanente, sino una experiencia terrenal que debía ser enfrentada con fe, humildad y esperanza en Cristo. José Smith fue especialmente cuidadoso en enseñar que la culpa no siempre es compartida por igual en un divorcio. En un tiempo donde muchas mujeres sufrían injusticias legales y sociales, el profeta afirmó principios que protegían la dignidad individual. Enseñó que Dios conoce los corazones, las intenciones y las circunstancias ocultas que los hombres no pueden ver. Por lo tanto, ninguna persona debía ser juzgada superficialmente por el hecho de haberse divorciado. Esta enseñanza es especialmente poderosa, pues coloca la responsabilidad del juicio final únicamente en Dios, no en la comunidad. En su doctrina sobre la expiación de Jesucristo, José Smith explicó que Cristo no solo vino a perdonar pecados, sino también a sanar corazones quebrantados. Aplicado al divorcio, esto significa que el dolor emocional, la traición, la soledad y la pérdida que acompañan esta experiencia están dentro del alcance sanador del Salvador. El profeta enseñó que ninguna experiencia humana está fuera del poder redentor de Cristo, incluyendo el fracaso matrimonial. Esta perspectiva ofrece esperanza real, no solo teológica, a quienes atraviesan un divorcio. José Smith también enseñó que el propósito final de la vida no es simplemente permanecer casado, sino llegar a ser como Dios. Si un matrimonio se convierte en un obstáculo para el desarrollo espiritual, la fe, la rectitud o la seguridad emocional, entonces ese matrimonio ha perdido su alineación con el plan divino. Esta enseñanza no promueve el divorcio, pero sí coloca el énfasis en el crecimiento espiritual por encima de las apariencias externas. Para José Smith,
Dios se interesa más en la santidad del alma que en la preservación de estructuras vacías. Otro principio clave es la posibilidad de un futuro eterno restaurado. José Smith enseñó que los convenios eternos están sujetos a la justicia perfecta de Dios, quien tomará en cuenta todas las circunstancias, intenciones y sufrimientos. Esto significa que una persona que fue fiel, pero cuyo matrimonio terminó por causas ajenas a su voluntad, no pierde sus bendiciones eternas. El profeta fue claro en enseñar que Dios no castiga al inocente ni recompensa al injusto, y que todo desequilibrio aparente será corregido en la eternidad. En cuanto al arrepentimiento, José Smith enseñó que este es un proceso continuo, lleno de esperanza. Si una persona contribuyó al fracaso de su matrimonio por errores personales, la puerta del arrepentimiento permanece abierta. El divorcio, en este sentido, puede convertirse en un punto de inflexión espiritual, un momento de profunda introspección y cambio real. José Smith creía firmemente que Dios puede transformar incluso los errores más dolorosos en instrumentos de humildad y crecimiento. Finalmente, José Smith enseñó que la comunidad de los santos debe ser un lugar de refugio, no de juicio. Aunque no habló directamente de comunidades modernas, sus principios son claros. Los que han sufrido pérdidas, fracasos o rupturas necesitan compasión, no condena. El divorcio no debe convertirse en una marca de vergüenza, sino en una experiencia que con el tiempo puede producir mayor empatía, madurez espiritual y comprensión del amor divino. En resumen, José Smith enseñó que el divorcio no es el ideal de Dios, pero tampoco es el fin del plan de salvación. Es una realidad humana que debe abordarse con verdad, justicia, misericordia y una profunda confianza en Jesucristo. Su doctrina ofrece un equilibrio poderoso entre la santidad del matrimonio y la dignidad del individuo, recordándonos que el Dios de la restauración es un Dios que comprende, sana y redime.